Es un debate en el tiempo, digamos, pero hay una vieja discusión en el siglo XIX, a propósito de Estados Unidos y Francia, sobre cuál es el gobierno más virtuoso, si el gobierno democrático o el gobierno de la aristocracia. Eh, y es un viejo debate porque en aquella época, digamos, todavía había un gobierno en Francia, en la primera mitad del siglo XIX, en donde la aristocracia seguía dominando de una u otra manera, a pesar de las contingencias francesas. Y se le veía a la aristocracia francesa como una clase política por excelencia. Lo mismo que los mandarines, digamos, ¿no? Son clases políticas por excelencia. Y entonces Tocqueville, discutiendo el tema, dice, efectivamente la clase política francesa es más virtuosa que la americana, ¿no? Son muchos los aristócratas, son muchos los hombres formados para el poder que siguen disputando y gobernando en Francia. En cambio, pues hasta el panadero puede llegar al parlamento norteamericano. Dice, pero es más virtuoso el pueblo americano que el pueblo francés. Eh, esta expresión quiere decir mucho, en realidad. Siempre se ha dicho que los ciudadanos saben poco, son mal informados. Además, es una contradicción eso de la reelección, ¿no? Propone especialización, lo cual está diciendo que la ciudadanía no sabe elegir, y por el otro lado dicen que van a estar cerca más de los ciudadanos. Pues será como objetos de consumo, ¿no? Lo que está suponiendo es un cambio de la relación entre representante y representado. Entonces, sí los voy a necesitar, pero pues, en la propaganda que voy a hacer y en la que les voy a decir qué es lo que hice, qué es lo que no hice. En fin, pero a lo que voy es a lo siguiente. En realidad, el tema de la reelección puede ser bueno, no tiene por qué ser malo. El tema de la reelección puede tener ciertas virtudes, pero las virtudes que se dicen a mí me parece que serían muy difíciles que se lograran. Puede ser que se logre más instrumentalidad de los actores políticos. No sé si eso es en todos sentidos positivo, pero puede ser que haya una racionalidad más instrumental. Hay mucho en la cultura política de nuestro país, mucho de una cultura más exacerbada, hay a veces menos racionalidad instrumental en la conducta de los políticos, y es posible, en el sentido que mencioné de esta teoría, de que se logre más instrumentalidad y por lo tanto mayores posibilidades de entendimiento entre los actores políticos. Pero eso no va a ser simplemente pura ganancia. Hay, como dije yo, problemas porque en realidad la relación del representante no va a ser una relación de entendimiento dialógico con los ciudadanos, va a ser una relación de manipulación y evidentemente de campaña y de propaganda publicitaria. No es cierto que un ciudadano pueda tener información, no porque sea ilustrado o no ilustrado, sino porque en realidad es un órgano colegiado y porque por lo tanto es muy difícil evaluar las decisiones que toma un parlamentario. Si un parlamentario quisiera, como les dije antes, si alguien que llega y dice, yo nada más voy a seguir mi programa, porque es lo que le permitía al pueblo, pues está perdido. Y está perdido porque lo que van a hacer el resto de los parlamentarios es hacerlo a un lado. No, pues que siga su dogma. Aquí necesitamos llegar a acuerdos, negociaciones, es parte del juego del Parlamento. Esto que dije antes de que no deliberan, llegan a acuerdos, es parte del juego del Parlamento. El que no entra a ese juego literalmente no vale. Tiene que entrar, tiene que tener, y lo mejor es que tiene que tener fuerza para poder negociar. Si no tiene fuerza, pues no va a poder negociar nada y va a quedar fuera. Pero es importante que entre así. Esta es parte del juego. Entonces, no es cierto que un parlamentario va a poder hacer público y que sobre todo los ciudadanos van a saber bien exactamente qué es lo que se está acordando. Si está siendo fiel a sus principios o no está siendo fiel a sus principios. Si está acordando cosas positivas o está acordando cosas negativas. A veces ni los propios correligionarios, ni los propios compañeros de partido saben muy bien, ¿no? Regresemos otra vez a los acuerdos estos y a los pactos firmados, ¿no? Exactamente qué se está acordando, qué no se está acordando. Entonces, es una ficción eso de que la ciudadanía se entera de esto. En realidad tiene sus aspectos negativos, pero como dije, es posible que logre mayor instrumentalidad en la conducta política, mayor racionalidad estratégica en la conducta política de los diputados. Y es posible que esto logre algunos beneficios, ¿no? Pero es un tema que no es fácil decir que sí o que no va a ser algo virtuoso. El tema de la segunda vuelta es un tema que sobre todo tiene un carácter traumático en México por el 2006, pero también es difícil saber cuál es el efecto positivo y cuál es el efecto negativo que va a tener y cuál va a pesar más. La segunda vuelta
en el fondo, como ya se ha dicho, y esto sí se ha discutido públicamente, elimina la pluralidad y reestructura las posibilidades, el cálculo de ganancia de los partidos que en primer nivel, en primera elección pudieron haber estado, podían haber sido beneficiados. En el fondo hay un costo que es el de que quienes en primera instancia decidieron votar por alguien, en una segunda instancia van a ser obligados muchas veces a votar por otra opción, que no fue su primera opción. Y van a tener que ser obligados a tener que decidir a veces más que a favor de, en contra de tal suerte que la lógica de la segunda vuelta es una lógica completamente diferente a la de la primera vuelta. Y si nosotros estamos pensando en que la primera vuelta es la elección libre, abierta de la ciudadanía, pues evidentemente los efectos perversos sobre la segunda vuelta son evidentes. Se está obligando a la ciudadanía a actuar ya con una lógica diferente a la que fue su primera decisión, su primera opción, su primera elección. Este es uno de los grandes costos que tiene.